Bienvenidos al canal. En este vídeo te voy a mostrar cómo conectar y configurar un viejo router para que este haga de repetidor Wi-Fi. En este tutorial, lo haremos con un router Observa Telecom, de Movistar. Si tienes este router sigue los pasos del vídeo. Si tienes otro router los pasos serán muy parecidos. Lo primero que vamos a hacer, es encender el router que vamos a utilizar como repetidor, para poderlo restaurar a estado de fábrica. Esperamos a que el router haya completado correctamente el encendido. Y ahora vamos a restaurar el router a estado de fábrica. En la parte posterior del router, presionamos con un palillo en el interior de Reset, durante 15 segundos. Transcurridos los 15 segundos, dejamos de presionar con el palillo y esperamos a que se restaure correctamente. Ahora está comenzando a restaurarse a estado de fábrica. Cuando el router se haya restaurado correctamente, lo vamos a conectar mediante un cable Ethernet a nuestro ordenador. Si estás conectado a tu router principal por cable te desconectas de él temporalmente. Entramos en el navegador para poder configurar el router. En la barra de direcciones escribimos la puerta de enlace predeterminada, 192.168.1.1. Y clic en Enter de nuestro teclado. Ingresamos usuario y contraseña. En este router es 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4 por defecto. Clic en Iniciar sesión. Esta es la IP del router, que vamos a cambiarla para que no entre en conflicto con nuestro router principal. Clic en LAN. Esta es nuestra IP, pero la vamos a cambiar. Pinchamos aquí y lo dejamos marcado. Pinchamos aquí, y cambiamos el último 1 por el 2, o por el 3, por ejemplo. Clic en Modify. Esperamos. Si tarda o no aparece la confirmación de cambio de IP. Lo dejamos 30 segundos aproximadamente y ya habrá cambiado la IP. Cuando las pestañas dejen de responder correctamente ya se habrá cambiado la IP. Abrimos una pestaña. Para poder acceder nuevamente al router necesitamos entrar con la nueva dirección 192.168.1.2, que es la que tenemos ahora en este router. Y clic en Enter de nuestro teclado. Ingresamos usuario 1, 2, 3, 4 y contraseña 1, 2, 3, 4. Y clic en Iniciar sesión. Podemos comprobar que hemos hecho los cambios correctamente y ahora la dirección IP del router es 192.168.1.2. Vamos a realizar más configuraciones al router. Clic en Services. Clic en DHCP Settings.
Marcamos la casilla de HCP Mode. None. Clic en aplicar cambios. Clic en OK. Clic en URLs. Clic en Basic Settings. Con algunas versiones de firmware esta pestaña viene activada por defecto. Desmarcamos la casilla para poder tener el Wi-Fi activado. Y clic en aplicar cambios. Aquí podremos gestionar el nombre de la red, el número de canal y otras. Yo voy a cambiar el nombre de la red que será ESID2/1. Tú puedes poner el que quieras o dejar el que tiene. También cambiaré de canal al número 12 ya que el canal de mi router principal también es el que utiliza. Clic en aplicar cambios. Esperamos. Clic en OK. Clic en Security. Aquí podremos gestionar la encriptación, nuestra contraseña y otros parámetros. Yo, solamente, voy a cambiar la encriptación a WPA2, AES, para que coincida con la de mi router principal. Y clic en aplicar cambios. Esperamos. Clic en OK. Ya tenemos el router configurado para utilizarlo como repetidor. Aquí podrás cambiar la clave. Yo, de momento, dejaré la que venía por defecto. En la parte inferior del router encontraremos el nombre de la red y la contraseña para poder conectarse vía Wi-Fi. Cerramos la pestaña y salimos de la configuración del router. Ahora apagamos el router y desconectamos el cable Ethernet del ordenador. Ahora conectamos el router Observa Telecom a nuestro router principal por mediación del cable Ethernet. Ahora encendemos el router que hemos configurado. Esperamos a que se encienda correctamente. Cuando el router esté correctamente encendido, accedemos al icono red de Internet. Esta es mi red principal a la que estoy conectado. Y aquí aparece la red que acabamos de crear que también podremos conectarnos a ella introduciendo la clave que aparece en la parte inferior del router. Introducimos la clave y clic en siguiente. Yo ya tengo mi clave preparada para copiar y conectarme a la nueva red. Y ya estoy conectado correctamente a la nueva red que acabamos de crear. Ahora, cuando tengas que entrar a la configuración de este router, tendrás que hacerlo con 192.168.1.2.
Este router no dispone de tecnología WDS, por eso solo podemos conectar los routers entre sí por cable. Esto ha sido todo. Espero que el vídeo les sirva de ayuda. Gracias por visitar el canal.